Amigos, ¿cómo están? El día de hoy, el Centro Mexicano de la Familia Empresaria tomó la iniciativa de acercar un poco la visión de la historia para clarificar qué es lo que está pasando en el contexto mundial, el tema de la pandemia, el famoso coronavirus. E invitamos para tratar el tema a Arturo González, periodista, comunicador de La Laguna, director adjunto de Grupo Punto, para platicar un poquito acerca de la historia, cómo se han resuelto el tema de las pandemias en otros siglos, qué movimientos han traído, qué ocurre después de las pandemias. Porque tenemos claro que después de esto las cosas van a cambiar, pero no siempre los cambios se dan para bien. Y esto era lo que ponías en un tuit la semana pasada, Arturo, y esto generó la inquietud de esta charla, porque son temas muy interesantes. Invitamos también a Diana Torres para juntos hacer una conversación en este sentido. ¿Qué experiencias nos dejan? ¿Qué visión de liderazgo puede tener una pandemia? ¿Cómo se han abordado en otras ocasiones? ¿Qué consecuencias? ¿Y qué previsiones se pueden tener a futuro? Arturo, muchas gracias. Eh, Fer, gracias. Platicábamos antes de empezar la grabación de que la historia nos ha traído ejemplos en este tipo de eventos. Platicamos de la pandemia ocurrida en el siglo II y después en el siglo III, que generó una serie de movimientos importantes en la estructura de la humanidad. Sí, todas las pandemias provocan cambios. Eh, Recientemente leía un artículo de Javier San Pedro en El País que manifestaba con mucho pesimismo el hecho de que no fuera a ocurrir ningún cambio después de esta pandemia, que básicamente íbamos a seguir siendo los mismos, con todos nuestros errores y demás, que la gente iba a seguir posteriormente preocupada por el fútbol y por trivialidades y todo esto que ahora se manifiesta como grandes cambios no iba a ocurrir. Sin embargo, la historia dice algo diferente, ¿no? Todas las pandemias, las grandes pandemias que hemos sufrido, alrededor de 10, 11 grandes pandemias a lo largo de la historia, nos muestran que sí, siempre hay cambios, pero que esos cambios, evidentemente, es difícil preverlos hacia dónde van a ir, si van a ser positivos o negativos en general. Siempre hay cambios positivos y negativos en este tipo de eventos. Lo que falta ver es qué es lo que predomina. Y bueno, tenemos ejemplos muy importantes. Está que mencionas del siglo II en el Imperio Romano y parte del mundo conocido, que era Europa, Asia y el norte de África. Y en el siglo III, una pandemia de una naturaleza similar, provocada por un virus. Algunos dicen que fue sarampión, otros dicen que fue viruela, pero que al final terminó impactando en dos momentos diferentes al Imperio Romano. En el siglo II, cuando el Imperio Romano se encontraba en el apogeo de su poder y con un claro liderazgo, un liderazgo muy fuerte por parte del emperador, en su momento era Marco Aurelio, quien logró establecer líneas muy claras de acción y que permitieron al imperio superar esa grave crisis. Estamos hablando de alrededor de 25, 30 millones de muertos alrededor del mundo y obviamente en el Imperio Romano con una cifra también muy importante. Y en el siglo III ya el Imperio Romano sumido en una crisis, lo que se le llama la anarquía militar del 235 al 284 más o menos, después de Cristo, en donde no había un liderazgo político claro y quienes terminan aprovechando esa ausencia de autoridad, ese vacío, es el cristianismo naciente. Estamos hablando de los cristianos que habían sido perseguidos por ese imperio, por ese poder político, y que en el siglo III lograron construir una respuesta que brindó a mucha gente ese consuelo y ese cobijo que estaban esperando. 50, 60 años después de esa pandemia, los cristianos terminan convirtiéndose en la mayoría del imperio y llevando al imperio a convertirse en un imperio cristiano, es decir, la autoridad imperial reconociendo a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. De esa naturaleza fue el cambio en esa época, que me parece muy importante considerarlo en este aspecto de cómo puede aprovecharse estas grandes oportunidades que se presentan en medio de tan fuertes crisis para construir un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo o aprovechar la circunstancia para apropiarte de él, aunque no sea un liderazgo nuevo. ¿Cuál es la visión del líder
Diana, que debe de tener un evento como esta circunstancia? Fernando, yo creo que es un momento donde se pone a prueba los liderazgos. Creo que situaciones como las que estamos viviendo son situaciones donde tanto a nivel gubernamental, pero incluso, y es bien importante para nuestros seguidores, a nivel empresarial, los liderazgos quedan de manifiesto. Es decir, hoy se sabe quién es verdaderamente un líder y quién solo estaba ocupando una posición de autoridad o una posición jerárquica dentro de una estructura. Creo que estas situaciones nos llevan a evidenciar que el verdadero liderazgo pasa primero por una capacidad de escucha lo suficientemente amplia como para primero recibir de quien está bajo ese liderazgo la retroalimentación necesaria de cómo se siente, cómo está enfrentando la incertidumbre y qué está dispuesto a dar. Hoy las empresas necesitan un liderazgo abierto, un liderazgo capaz de escuchar, porque luego vendrá una etapa donde el líder tendrá que negociar, Fernando. Creo que estamos ante una situación en la que todas las empresas tendríamos hoy que tener claro que más temprano que tarde vamos a tener que llegar a negociar con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestra cadena de valor. Porque a final de cuentas, lo que tenemos que privilegiar es mantenernos todos de pie. Creo que es ilusorio pensar que van a pasar las semanas y que las empresas, nuestras unidades productivas, no se van a ver tocadas, que vamos a seguir como si nada. Algunos sectores, incluso aquellos que se están vislumbrando como los posibles ganadores o los menos afectados, incluso esos sectores, y se vienen a la mente sectores como el del comercio electrónico o el de los procesos digitales, que tendrían que verse menos tocados, también van a pasar por una afectación y en esa afectación van a tener que negociar. Y yo hoy pondría sobre la mesa, Fernando, que dentro de unas semanas los líderes de las empresas van a tener que negociar, pero para negociar habrá que haber fertilizado y preparado un terreno donde las personas a las que tengas que negociarles estén dispuestas a hacerlo contigo. Porque si desde el inicio de la crisis el líder se ha dedicado a dar órdenes y a ejercer un liderazgo o una autoridad unilateral, difícilmente tendrá un camino fértil para poder ejercer una negociación. Y creo que la negociación, si parte desde un liderazgo, yo diría con varias características. Para mí es importante la honestidad y la humildad transparente, es decir, una capacidad desde el líder de decir, estamos en la misma incertidumbre todos, no tengo todas las respuestas que hoy mis equipos, mis gobernados, mis subordinados necesitan, pero si tú lo planteas desde una manera honesta y transparente, créeme que se abre muchísimo la puerta que el de enfrente también acepte porque te va a encontrar en igualdad de circunstancias y en igualdad de vulnerabilidad. Y entonces si tú como líder dices, señores, no sabemos cuánto va a durar esto, porque no lo sabemos, pero en ese no saber, hoy necesitamos mantenernos de pie. Y vas comunicando de forma asertiva las decisiones que poco a poco vas tomando en el camino, porque creo que hoy nos enfrentamos a una situación donde difícilmente podrás tener una ruta crítica de actuación. Si lo vas comunicando conforme lo vas decidiendo, creo que te va abriendo la posibilidad de generar unos escenarios de negociación más favorables o por lo menos menos duros en el futuro cercano. Creo que también necesitamos hablar de un líder que reconozca su vulnerabilidad. Hoy no es sostenible una figura de liderazgo omnipotente, omnipresente o peor aún, Fernando, que intente hacer ver que no pasa nada. Creo que esos liderazgos son los que están, pero pendiendo de hilos muy delgados, porque la realidad va a terminar por convencer al resto de la población de que no es así, de que somos vulnerables. Creo que hoy una de las grandes cualidades que está haciendo muy empáticos y que muchos líderes puedan conectar es mostrar su vulnerabilidad. ¿Y quién lo diría? Porque pareciera que el líder tendría que ser fuerte, impoluto, nunca le pasa nada, nunca se trastoca ante una crisis. Creo que hoy no es así. El ejemplo que pone Arturo de cómo la Iglesia Católica logró ganar adeptos tras una crisis, creo que es un claro ejemplo de una conexión, de poder haber conectado
la vulnerabilidad de la gente para establecer entonces en dos vías esa posibilidad de sentir que tenemos algo en común. Y creo que si hoy la humanidad tiene algo en común, es vulnerabilidad. Claro. Y este puente nos puede servir como para unir a dos generaciones. Por un lado, los fundadores de las empresas, los baby boomers, los generación X, con los millennials, con la generación Z, que tenemos ideas y formaciones diferentes y que es en este momento cuando tiene que haber una comunicación clara de mostrándose vulnerables, como tú muy bien señalas, porque la vulnerabilidad va para todos, tanto para los fundadores como para los sucesores, ¿sí? ¿Cómo pueden aprovechar esta situación para crecer? Y un ejemplo claro de esto es lo que pasó en el siglo XIV con la peste negra, Arturo. Sí, claro, bueno, ahí vemos con 1000 años de diferencia entre lo que fue la peste del siglo tercero y la peste del siglo XIV, como el mismo protagonista, de alguna manera, en el caso de la iglesia, termina convirtiéndose en una eh, institución desgastada en el siglo XIV que ya no brinda precisamente esa respuesta, ese cobijo, ese sosiego, ese liderazgo que demandaba una sociedad que estaba siendo azotada brutalmente por esta peste ocasionada por una bacteria que provoca la peste bubónica y que al final abre una puerta para la decisión que décadas después se va a traducir en la reforma protestante. Si encontramos un origen tal vez de este cuestionamiento hacia la autoridad de la iglesia en Europa, va a ser precisamente ese momento, el siglo XIV. Y además vamos a observar cómo se generan nuevas dinámicas y comienzan a surgir nuevos actores. Por ejemplo, una clase comerciante con mucho empuje que comienza a manifestar su independencia de poder frente a los grandes señores feudales que dominaron el poder político y frente a la propia iglesia. Y estos comerciantes son los que a la postre van a generar la concentración de riqueza necesaria para patrocinar estas grandes expediciones que desde el siglo XV, pero sobre todo para el siglo XVI, van a llegar a todo el mundo y van a hacer que Europa se convierta en el centro del mundo después de haber sido un continente en su mayoría empobrecido. Y vamos a ver también cómo esta nueva clase social, que es la burguesía, termina por, a lo largo de los siglos, convirtiéndose en esa clase que va a ser el motor de la historia, con todo el empuje de innovación tecnológica, con todo el empuje de descubrimientos, con todo el empuje de creación de nuevos liderazgos políticos emanados de su propia clase. Entonces, vemos un proceso de transformación profundo que no se da de inmediato, que esa es otra de las cosas importantes. Las transformaciones no son inmediatas, van generando como caminos, van abriendo caminos y se va avanzando sobre esas rutas conforme la sociedad va, a, va encontrando soluciones. Pero de que son tocadas las sociedades por procesos y eventos tan fuertes como la peste negra del siglo XIV, lo son. Y ahí es donde vemos la oportunidad de la construcción de una nueva forma de relacionarnos, que al final creo que es lo que viene a traer todo este fenómeno del renacimiento, ¿no? El renacimiento italiano, que luego se extiende por toda Europa, pudiera tener un origen en una tragedia tan fuerte como lo fue la peste negra, ¿no? Las crisis dan origen también a la creatividad y a las oportunidades y a la innovación. Ujú. Sí, sí, creo que es una premisa básica que la transformación que veremos durante esta contingencia por el COVID y los meses o posiblemente años posteriores a esto nos van a llevar a un proceso creativo. Al final hay que recrear todo aquello que se habrá tocado, ¿no?
Yo estoy como en la idea de que no volveremos a encontrar lo que dejamos. Todo aquello que con lo que cerramos el 2019 no va a estar cuando salgamos del confinamiento, cuando por fin podamos regresar a nuestras operaciones normales o en el mejor de los casos cuando tengamos la cura para el COVID. No vamos a encontrar lo que dejamos hace unos meses porque creo que está habiendo profundos cambios y profundos procesos de reflexión y transformación desde el interior de las personas y desde el interior de las empresas y ojalá de los gobiernos. Yo creo que hay varios ejes de reflexión que a mí me gustaría dejar para que las empresas familiares hoy se los lleven. Y uno es, primero, si realmente lo que estábamos produciendo, lo que estábamos ofreciendo desde nuestras marcas, ¿era realmente necesario en estos momentos sociales? Es decir, ¿sigue siendo viable lo que ofrezco? Porque creo que uno de los grandes cambios que vamos a ver con esto, Fernando, son serios cambios en las dinámicas de consumo. Es decir, creo que el confinamiento, la incertidumbre, todo lo que emocionalmente trae consigo la incertidumbre, lleva a las personas y a las sociedades a replantearse cuánto de lo que hacían era realmente importante y era realmente necesario. Entonces, yo invitaría hoy a que las empresas nos preguntemos cuánto de lo que hacíamos seguirá siendo viable y seguirá siendo valioso tras ese proceso de reflexión. La otra vía de reflexión tiene que ver con, ¿era la forma en la que lo estábamos haciendo la más eficiente? Es decir, ¿estábamos realmente aprovechando nuestros recursos de la manera ideal? O incluso, fíjate qué interesante, creo que esto nos está dejando ver cuántas de las dinámicas sociales muy todavía del siglo XX nos estaban llevando a hacer procesos sumamente ineficientes. Y creo que el hecho de que estemos hoy aquí en esta sala de chat es el primer ejemplo de esto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado en las últimas décadas trasladándonos, gastando tiempo, combustible, contaminando para encontrarnos y poder tener esta conversación cuando hoy, sin contaminar, sin salir de nuestra casa, claro, porque hoy no podemos, lo estamos haciendo? Creo que muchas de las empresas hoy se están dando cuenta que había un despliegue de recursos muy en el modelo del siglo XX, muy en el modelo generacional baby boomer, generación X, que tal vez ya no sea necesario. Es decir, yo me pregunto si seguirá siendo necesario tener una gran oficina como un mecanismo de venta o de apariencia cuando hemos estado demostrando en las últimas semanas que podemos ser muy productivos a distancia. Cuánto del tiempo que le dedicábamos a ciertas tareas, hoy la urgencia de la contingencia nos lleva a que realmente no sean necesarios. Y creo que vamos a entrar en un proceso creativo. Creo que vamos a salir de esto con varios canales. Habrá quien decida que ya no es viable seguir ofreciendo un modelo de negocios como el que tenía previsto. Creo que habrá otro sector de negocios que será muy creativo acompañarlos en mantener su oferta, pero reconfigurar los cómo, las formas, los tiempos. El valor agregado va a ser algo que va a modificarse mucho, Fernando. Es decir, hasta dónde lo que tú ofrecías tenía un valor agregado determinado que hoy la contingencia te está llevando a encontrar otros valores agregados que incluso pueden aumentar los precios de venta. Y lo más interesante va a ser cómo algunos sectores, algunas empresas van a ser capaces de identificar a tiempo cuáles son los sectores que van a salir fortalecidos y cuáles son los sectores a los que hoy, justo en plena contingencia, hay que empezar a entrar para poder estar presentes cuando todo esto pase, ¿no? Creo que estos procesos de transformación, insisto, al igual que el liderazgo, es que si te fijas, Fernando, tienen un factor común: tienen que partir de una honestidad y una humildad desde el líder. O sea, para tú poder entrar en este proceso creativo, necesitas tener la humildad suficiente para decir, sí, tengo que revisar si lo que estaba haciendo tenía la forma correcta. Y eso pasa por un proceso interno de aceptación de que es posible que no. O sea, creo que la vulnerabilidad bien tocada y bien aceptada como un cuestionamiento de que es posible que no estábamos con la respuesta 100% correcta, nos puede llevar
nos puede llevar a respuestas muy interesantes de empresas, de personas o de instituciones que no solo logren recuperarse, sino que salgan más fortalecidas, porque evidentemente el proceso, como decía Arturo, no va a ser rápido. Estaremos hablando de años de la recuperación, pero no todos nos vamos a recuperar ni al mismo ritmo ni al mismo nivel. Y habrá grandes perdedores, creo que habrá grandes sectores que terminarán por darse cuenta que ya no es viable este año, y habrá grandes ganadores. Creo que los ganadores tardarán más en capitalizar su ganancia, pero será también más de largo plazo. Creo que hay sectores como la salud, creo que hay sectores como el cuidado personal, como la alimentación, como el comercio electrónico, como los nuevos modelos de trabajo, todo lo que tiene que ver con poder ser productivos a distancia, son sectores que van a salir ganando mucho. Y no necesariamente estoy hablando de, cuando digo sector salud, te dediques a tener un hospital. Estoy hablando de cómo desde tu industria, desde tu sector que estás manejando, vas a incluir el factor salud dentro de tu modelo productivo. Cómo desde tu negocio, como siendo abogado, como siendo contador, como teniendo una tienda de insumos para el hogar, vas a incluir la visión del cuidado personal, porque cada vez las personas vamos a ser más conscientes, sobre todo la clase media productiva, más conscientes de que el cuidado personal va a ser un factor en el que hay que invertir. Entonces creo que son líneas en las que hay que ir reflexionando, hay que ir asentando. Creo que tampoco es momento de hacer grandes cambios y grandes transformaciones al interior de las empresas. Creo que estamos en un momento de contención, de mantener la calma, de seguir, de no permitir que la rueda pare cuando esto es posible, porque hay ruedas que ya están parando. Y de ir reflexionando y de ir tomando nota de cuáles van a ser como las acciones que empezaremos a echar a andar conforme la recuperación se vaya acercando. Pero es importante partir de la humildad y del cuestionamiento interno y de hacernos de ideas, de compartir, de reflexionar en conjunto. Estos ejercicios creo que pueden ser muy valiosos para poder poner sobre la mesa que uno de los grandes cambios que vendrán, Fernando, es que el conocimiento ya no es vertical. El conocimiento tiene que ser horizontal, tenemos que compartir estas ideas, tenemos que hablarnos, tenemos que rebotar lo que vamos pensando, porque solo así vamos a llegar a soluciones conjuntas. Solamente de esta manera podremos construir una nueva economía y una manera nueva de hacer negocios y un crecimiento. Así es. Eh, y tratando de aterrizar un poquito todo esto que platicamos a nuestra joven región, para quienes nos escuchan fuera de La Laguna es una ciudad de 115 años de creación y tenemos una historia muy corta, pero nuestra historia nos tocó hace justamente 100 años y platicábamos ahorita de un ciclo muy parecido al que estamos repitiendo, donde en 1910 se inicia la revolución y Torreón es una ciudad clave en el desarrollo del mismo, y 10 años después llega la fiebre española. Justamente 100 años después inicia un periodo de mucha violencia en la región y cerramos la década con una nueva pandemia, Arturo. Sí, sin duda es de llamar mucho la atención las similitudes. Digo, las sociedades eran muy distintas. Una de las cosas que son notoriamente diferentes es que hoy vivimos en una sociedad casi totalmente urbanizada, cuando en aquella época las ciudades eran casi excepciones en un mundo eminentemente rural. Pero llama mucho la atención cómo pues también no hemos aprendido las lecciones, porque si las ciudades que eran incipientes todavía no se daban esas grandes megaurbes que hoy vemos a nivel mundial, fueron grandes propagadoras del virus que en ese momento se esparció por el mundo, que era el virus de la influenza, y que en las zonas rurales tiende a ser más difícil de conectar entre persona y persona. Pues las ciudades son esos núcleos en donde se puede dar, y cómo hoy en la urbanización que nos encontramos y con esta conectividad global que tenemos, que prácticamente una persona puede estar en cualquier parte del mundo en cuestión de horas gracias a los aviones, bueno, se vuelven el caldo de cultivo perfecto para la propagación de estos virus. Pero más allá de esas diferencias y esas similitudes, a mí sí me llama poderosamente la atención el tema de los ciclos. Hay un ciclo evidente
en todo esto a nivel mundial que tiene su aterrizaje en la laguna, que es el ciclo de la globalización. La región lagunera surgió globalizada de alguna manera. La producción de algodón que detonó el gran crecimiento de la laguna estaba inserta en un proceso de producción de textiles que estaba fundamentado en la revolución industrial de Inglaterra. Las grandes fábricas de Inglaterra al final terminaban procesando el algodón que se producía en casi todo el mundo y que el algodón se convirtió en ese elemento clave del desarrollo de una globalización a la usanza del Imperio Británico de la Gran Bretaña, ¿no? Y que de la misma manera que hoy, el desarrollo tecnológico de ciertos gadgets, de ciertos insumos, se convirtieron como en el emblema de otra potencia, de otro imperio, digámoslo así, que es Estados Unidos, bajo el cual se creó un nuevo proceso de globalización desde los años 80 para acá, y en donde la laguna también ha jugado un papel importante, pero en donde creo que, contrario a lo que ocurría hace 100 años, la laguna hoy no está en la vanguardia, hoy está en la saga o de media tabla para abajo en ese proceso, ¿no? Sí, la verdad, estamos en una posición más débil hoy que lo que estuvo la laguna hace 100 años por el lugar que ocupamos en ese proceso de producción global. Bueno, esta pandemia de 1918-1919, que termina por cerrar un ciclo de globalización británica o con hegemonía británica, abrió al mundo una oportunidad diferente y de cierto repliegue. Comenzamos a ver cómo las sociedades se encierran cada vez más y este encierro, esta desarticulación, esta falta de colaboración, esta lucha por una lucha egoísta de las naciones por prevalecer sobre los demás, termina derivando en una Segunda Guerra Mundial en 1939. Este es un claro ejemplo de cómo los cambios propiciados y la mala gestión de las sociedades en una pandemia pueden derivar en procesos políticos que nos llevan a retroceder y no a avanzar. Curiosamente, y hay analistas que venían hablando de ello en los últimos 5 o 6 años, el mundo de hoy se parece más a 1914 que a 1938-39. Es decir, estamos en un nuevo proceso como de competencia egoísta entre los países, entre las principales potencias, y que toda aquella colaboración internacional que se logró construir después de la Segunda Guerra Mundial, con todos estos procesos de la ONU, de la OMS, estas grandes campañas de vacunación que lograron erradicar pandemias y erradicar enfermedades que mataban a millones de personas. Bueno, hoy vemos que esas instituciones se han ido desgastando, se han ido desarticulando y estamos hoy más parecidos al proceso de desarticulación global que se vivía en la segunda década del siglo XX. En el caso de la laguna, pues vemos que estamos en un proceso también de recomposición, descomposición de nuestra naturaleza agropecuaria, con un proceso de industrialización de lo agropecuario, pero que no logramos definir todavía cuál va a ser nuestra vocación. A mí lo que me preocupa más de este proceso hoy es la ausencia de liderazgos políticos. A la laguna lo que le salvó hace 100 años fue un liderazgo político no necesariamente surgido desde aquí, un liderazgo político surgido desde el centro, que de alguna manera logró construir una visión de país, nos guste o no, fue un proceso determinante de nuestra naturaleza como país, con todo este nacionalismo revolucionario, con todo este proceso que se venía dando, y que le dio a la laguna un cauce que se tradujo en los años 30 en la reforma agraria, y un nuevo proceso de producción y de generación de riqueza que tuvo su agotamiento ya también en los años 60 y 70. Hoy, desgraciadamente, y a lo mejor es la visión pesimista, no veo ese liderazgo político, pero tal vez sea una oportunidad para que sea ahora la sociedad la que ocupe ese espacio que se está dejando vacío. Perfecto. Comparto totalmente la opinión acerca de la falta de liderazgo que hay en la laguna. Creo que hemos quedado un poquito de ver quienes habitamos esta región para hacer
sentir y hacer valer un interés. ¿Cuánto tiempo hemos hablado de la falta de determinación de la vocación industrial de la laguna? Tenemos tranquilamente 15 años hablando de esto. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles mucho la participación. Seguramente nos volveremos a encontrar para tocar todos estos temas. Nos quedamos con dos cosas, el liderazgo y la innovación, que creo que son dos factores que van a ayudar mucho a las empresas familiares a poder brincar esta situación y que a la vuelta de algunos años estemos hablando de todas las enseñanzas que el coronavirus nos dejó a su paso. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Diana.